Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hace poco subimos al canal el frosting de coco y en ese vídeo os preguntaba si queríais que os enseñara mi forma de preparar leche de coco en casa y la respuesta fue mayoritaria. Así que en este vídeo te voy a enseñar a preparar leche de coco y además una leche de coco bien cremosa, ideal para preparar con ella también el frosting de coco. Y según he ido preparando el vídeo me he dado cuenta de que también te voy a mostrar en él cómo puedes abrir un coco de una forma fácil y sencilla. Evidentemente te voy a enseñar mi forma, que creo que es la mejor para preparar una leche de coco fantástica. Y también cómo puedes utilizar la carne de coco que queda de preparar leche de coco. Así que también aprenderás a preparar coco rallado. Así que no me entretengo más y vamos con la receta. Y no te pierdas el final del vídeo, porque también os voy a hablar de esta variedad de coco. Y vamos con el primer paso. Lo primero que tenemos que hacer en el coco es sacar el agua de coco. Y esta es la variedad de coco más habitual en España, el coco de pelo o coco africano. Y para extraer el agua cómodamente vamos a necesitar un vaso en el cual entre perfectamente los 3 agujeros que suelen tener todos los cocos. Y con la ayuda de un cuchillito vamos a hacer una pequeña incisión. Vamos a ir quitándole la capa externa a los 3 agujeros. Y para terminar de abrir el agujero, yo utilizo un abridor de botellas de vino. Y gracias a la primera incisión que hemos hecho con el cuchillo, el espiral agarra perfectamente. Así que cómodamente lo vamos girando y terminamos de abrir cada uno de los 3 agujeros. Si no dispones de un abridor de botellas, también podrías utilizar para el mismo fin un destornillador y un martillo. Cuando ya lo tenemos abierto, simplemente lo volcamos sobre el vaso y ahí lo podemos dejar tranquilamente hasta que caiga completamente el agua de coco que tenemos en el interior del coco. Después pasaremos este agua por un colador para quitarle todas las impurezas. Y aquí quiero mostrarte las dificultades que tienes a la hora de extraer la carne de coco si abres un coco de la manera más habitual, que suele ser a golpes de martillo. Te encuentras con trozos de coco en el que tienes la corteza dura y la carne de coco, junto con esa capa marrón que hay entre la corteza y la carne, que es un fastidio tenerla que quitar a cuchillo poco a poco y que además tienes grave peligro de poderte cortar. Por eso en este vídeo te quiero enseñar de la forma en la que lo hago yo, en la que al final te quedas con la carne directamente y que puedes cortar sin ningún problema a cuchillo. ¿Verdad que es fácil? Pues mira cómo se hace. Con el horno, que tenemos que tener precalentado a 195 grados centígrados. Introducimos el coco dentro y lo dejamos durante 10 minutos. Después de ese tiempo le daremos la vuelta y lo dejaremos 5 minutos más. ¿Qué ocurre en este tiempo? Muy fácil. La corteza dura del coco empezará a sufrir micro roturas y va a ser mucho más fácil de quitar. Aparte, se separará completamente la carne y ya verás qué forma tan sencilla de pelar el coco. Pasado el tiempo, lo sacamos con cuidado de no quemarnos y vamos a necesitar un paño de cocina. Lo vamos a envolver en él y lo vamos a dejar unos 2 o 3 minutos a que pierda un poquito de temperatura. A continuación buscaremos una superficie bien dura y empezaremos a darle pequeños golpes, siempre girando el coco. Damos unos cuantos golpes, a continuación lo volvemos a girar y vamos dándole golpes repetidos en diferentes partes del coco. Y gracias a que se ha hecho micro roturas en la corteza gracias al calor, se harán grietas más grandes y a continuación, con la ayuda de una puntilla, vamos extrayendo con bastante facilidad la corteza del coco. Si fuera necesario, podrías volver otra vez a golpear levemente la parte de la corteza donde no tenga micro roturas para que se termine de separar completamente la corteza, pero aún así nos quedará la capa marrón. Pero como puedes ver, con la ayuda de un pelador de patatas o pelador de verduras, la podemos quitar con muchísima facilidad, aprovechando al máximo la carne de coco. Así que ya sabes, si vas a encender el horno para la comida o para la cena, aprovecha que ya tienes el horno encendido para utilizar esta técnica y abrir los cocos. Y fíjate cómo queda el coco una vez que ya has terminado de quitarle completamente la corteza y la capa marrón. Lo podemos abrir sin ninguna dificultad y así ya directamente si quieres podrías incluso hasta rallarlo.
¿Qué es lo que tendrías que hacer si no dispones de licuadora o robot de cocina para hacer la leche de coco? Bueno, vamos con la preparación. Ya tenemos el coco cortado y necesitaremos por cada coco 1,5 tazas de agua de coco. Si no tienes suficiente agua de coco, podrías completarlo con agua mineral o agua potable. Y ya que estoy haciendo leche de coco, voy a aprovechar y voy a extraer la leche de 2 cocos. Y ahora ya solo nos queda procesarlo, es decir, introducimos la carne de coco que hemos cortado en trocitos y el agua de coco necesaria en un robot de cocina o en una licuadora. Y lo trituraremos todo durante unos 3 minutos a máxima potencia. Retiraremos la tapadera y vas a ver que tienes que tener como una especie de pasta de coco. Bueno, si ves que por casualidad todavía te queda algún trozo de coco, seguirías triturando hasta que tengas esa pasta bien homogénea. Y ya tenemos este paso completamente listo. Ahora solo nos queda colar bien esta mezcla para poder extraer la leche de coco. Y para ello vamos a necesitar un colador, un recipiente y gasas limpias. Yo estoy utilizando 3 gasas, aunque también podrías utilizar un paño fino bien limpio. Y una vez listo, vamos a poner la mitad de esta pasta de coco que hemos hecho. La colocamos dentro del paño o de las gasas y vamos a estrujarlo bien para extraer poco a poco la leche de coco. Giramos muy bien el trapo, el paño o las gasas y vamos apretando con fuerza. Hay que tener un poquito de paciencia, pero tenemos que ir estrujando bien para poder sacar al máximo toda la grasa posible del coco. Porque en definitiva la leche de coco solamente es agua, grasa del coco y el residuo seco que queda de la extracción. Como ves, ya he extraído la suficiente cantidad de leche de coco de la primera mitad y ahora hago exactamente lo mismo con la segunda parte. Y fíjate cómo nos queda la carne de coco que hemos utilizado. Luego te enseñaré a secarla para tener coco rallado. Y fíjate cómo te va quedando la grasa del coco en el colador. Y listo, simplemente agitamos todo para que se quede todo bien homogéneo. Y ahora lo taparemos con un gorro o con un papel film y lo vamos a introducir en la nevera. Y lo tenemos que tener refrigerando un mínimo de 8 horas. Es decir, lo ideal es dejarlo de un día para otro. Y al día siguiente podrás ver lo que te decía anteriormente, las 3 capas de la leche de coco. Es decir, en la parte de arriba tienes la grasa, en medio el agua y en la parte de abajo el residuo seco. Y si en lugar de dejarlo toda la noche o un día lo dejas 3 o 4 días, te ocurrirá lo siguiente, que en la parte de arriba tienes el aceite de coco. Toda la mayor cantidad de partículas de grasa, gracias al frío, se quedarán en la superficie. Y lo que nos queda a continuación, pues es agua, residuo seco y evidentemente más partículas de grasa. ¿Y cómo podemos hacer para que la leche de coco se nos una y nos quede bien cremosa? Pues muy sencillo, lo ponemos en una cacerola y lo que haríamos es llevarla directamente al fuego, reduciendo la cantidad de agua de la leche de coco. Lo haríamos a una potencia media-baja y tendríamos que dejar que baje su volumen hasta al menos la mitad. Así quedará mayor cantidad de grasa que de agua. Y si te has preguntado alguna vez cómo hacen en la industria alimentaria para que la leche de coco quede bien cremosa en las latas que venden de leche de coco, pues aquí tienes uno de los secretos, que es la goma santana o goma sántica. Este ingrediente es muy utilizado en la cocina sin gluten y se consigue ya muy fácilmente en supermercados o incluso en internet. Y lo que quiero mostrarte es el resultado final que te quedaría utilizando goma santana en lugar de reducir la cantidad de agua en la leche de coco. Como puedes ver, voy a utilizar 3 gramos por cada medio litro, que es aproximadamente una cucharadita. Y ahora ya simplemente nos queda batirlo todo muy bien, así que con la ayuda de una mini pimer o una batidora de mano vamos batiendo completamente hasta que se quede bien integrada la santana junto con la leche de coco. La santana va a hacer que no se nos separe la leche de coco en las 3 capas, es decir, va a hacer de emulsionante y también le va a proporcionar mayor espesor y cremosidad a la leche de coco. Así que ya sabes cuál es el truco que utilizan en la industria alimentaria. De esta forma no pierden volumen, es decir, aprovechan al máximo la cantidad de leche de coco que extraen. Pero como te decía anteriormente,
Si no quieres utilizar la goma Santana, lo único que tienes que hacer es calentar la leche de coco y reducirla al menos hasta la mitad. Así podrás conseguir la misma cremosidad. Lo único que tendrás menos cantidad de leche de coco. Y fíjate en el resultado final. Obtienes una leche de coco más densa y con mayor cremosidad. Y esta leche de coco la puedes utilizar perfectamente para hacer la receta anterior de frosting de coco. Y ahora vamos con la receta de aprovechamiento, que personalmente me parece muy interesante. Como has visto, después de extraer del coco la leche de coco, nos ha quedado la carne de coco. Y como ya la hemos procesado con la licuadora, la tenemos ya prácticamente rallada. Y ahora lo único que tenemos que hacer es secarla. Y como te puedes imaginar, el proceso es muy sencillo. Simplemente tenemos que extenderlo sobre bandejas y las partes que se han quedado apelmazadas por la humedad la vamos deshaciendo con la ayuda de los dedos. Y una vez que lo tienes todo bien extendido, simplemente tienes que dejarlo secar en un lugar fresco y seco. Si lo haces a temperatura ambiente, en un día lo tienes listo. Si aprovechas, por ejemplo, el horno que tenga el calor residual de haber hecho un asado, pues en una hora aproximadamente lo tendrías perfectamente listo. Y ahora ya simplemente lo introduces en un bote de cristal o en una bolsa de plástico y lo puedes conservar sin ningún problema. Y una vez que ya tienes el coco rallado bien seco, otra de las ventajas que tiene es que de forma también más sencilla puedes preparar harina de coco. Es decir, con el coco ya rallado seco, simplemente lo vuelves a pasar por una trituradora, por un robot de cocina o una licuadora y conviertes el coco rallado en un polvo mucho más fino, que sería harina de coco. Pero bueno, a mí personalmente me ha parecido una idea fantástica dejarlo como coco rallado, ya que lo puedes utilizar en multitud de postres. Como por ejemplo en una de las tartas más famosas de recetas que funcionan, que es el pastel atrapamaridos, que si no lo has visto, te invito a que lo veas, te va a encantar. Y como te decía al principio del vídeo, quiero enseñarte esta variedad de coco que venden en España. Lo conocemos como coco de agua y fíjate que hasta incluso nos lo venden con la típica anilla de los refrescos. Y ya tiene el agujerito hecho para poderle poner la pajita o la cañita y poderte beber el agua de coco. ¿Cuál es la ventaja que tiene este tipo de coco? Bueno, pues que tiene una corteza muchísimo más blanda. Y como ves, con la ayuda del canto del cuchillo podemos abrirlo sin ningún problema. Nada que ver con el coco que te enseñaba al principio, que tiene una corteza muchísimo más gruesa. Y evidentemente de este coco también puedes extraer perfectamente la carne para poder hacer leche de coco. Bueno, y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, ya sabes, que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y no me digas que no te has suscrito a Recetas que Funcionan. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras fantásticas recetas. Y recuerda que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.